para la gente que no me conozca, ¿vale? Porque hay caras nuevas, pues yo soy el párroco de la parroquia de aquí de los Santos Juanes, me llamo Gonzalo, y aquí don Aquilino, del mismo curso, somos un montón, tanto monta, da igual, párroco, me da igual, es decir, lo mismo que yo, y ya está, pero más o menos pues es así. Bien, bienvenidos, daros la bienvenida a este curso, que ya parece que no, pero ya es el tercer año. El tercer año de formación bíblica que ofrecemos desde la parroquia, y todo empezó pues con unos encuentros digamos, después de la jornada de peregrinación, viaje cultural por la Turquía, y viendo los viajes de San Pablo, pues por la noche quedábamos los que quisieran, y éramos bastantes los que quisieron, y después los pusimos, oye, porque esto no lo ampliamos a la parroquia, y así fue. Y don Ricardo Lázaro Barceló, lo conocéis, es el instructor en Biblia, especialista en San Lucas, evidentemente, y vamos, se ofreció enseguida, recogió el guante y rápidamente pues lanzó el curso de San Pablo. El primer año, el año pasado vimos San Lucas, nos quedamos algún capítulo por tocar, pero como este año continuamos con el segundo libro de Lucas, querido Teófilo, vale la pena que pues eso es lo que vamos a hacer durante una vez al mes. Tenéis el cartel ahí indicativo y también lo tenéis aquí, y pues escucharlo y escuchar a Ricardo es una maravilla. Lo importante será que las preguntas, es decir, si nos surge algún tema de debate o preguntas, vamos a hacer como el año pasado, es decir, la siguiente sesión comenzamos con las preguntas y después seguimos con la sesión, porque alguna sesión del año pasado fueron todo preguntas, y aquí Ricardo tuvo que responder las preguntas, ¿no? También algunas que a lo mejor nos indican por YouTube, porque eso también se puede ver en YouTube, y siguiendo el curso, que si alguno dice, oye, no puedo ir presencialmente, pues aquí invitados estáis todos y también lo podéis hacer. Evidentemente, como dicen los curas, nos gusta ver la iglesia llena, pues entonces nos gusta tener auditorio, y la verdad, pues bienvenidos, y espero que disfrutemos, ¿no? Sin más, por Ricardo adelante y todo tuyo. Muy bien. Pues buenas noches, y como ha dicho don Gonzalo, gran amigo, compañero de viaje también, y colega de la Facultad de Teología, vamos a comenzar este año unos coloquios nuevos que están en continuidad con los primeros, que fueron coloquios nocturnos con San Pablo, el curso pasado, que fueron coloquios nocturnos con San Lucas, igual que, como veis, y aprovecho para darle las gracias públicamente a Sergio de esta maravilla de cartel que nos ha hecho, con un montón de ingredientes que luego, antes de empezar, iremos diciendo, porque no es un lugar cualquiera, no es una foto sin más la que ha elegido con tanto acierto, sino que es algo que tiene que ver con lo que va a ser nuestro curso. De modo que el curso pasado, que ya lo dedicamos a San Lucas, coloquios nocturnos con San Lucas, y que se centró en el primer libro que San Lucas escribe, un libro dedicado a un tal Teófilo, sobre quien se han escrito tantísimas cosas precisamente por su nombre. No es un nombre cualquiera, es un nombre que en griego tiene un significado muy potente, ¿no? Theos, la primera parte de su nombre, Dios, y philos, una palabra griega que significa amigo, con lo que pues corrieron ríos de tinta sobre quién era este tal Teófilo, a quien este narrador magnífico, que es lo que San Lucas es en primer lugar, un narrador increíble, alguien
que tiene el don de la palabra y que tiene además ese don capaz de evocar tantas cosas diferentes cuando habla, ¿no? Y lo cierto es que el primer libro que escribe, en los 4 primeros versículos de ese libro, dice algo así como: muchos otros antes que yo han emprendido esta tarea de poner por escrito lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo. También a mí me ha parecido bien, querido Teófilo, después de haberlo investigado cuidadosamente, todo aquello que nos contaron quienes fueron testigos oculares de estos hechos. Te lo escribo por su orden, querido Teófilo, para que compruebes la solidez de las enseñanzas que has recibido. Y aquí comienza el versículo 5, en donde ya se aparece un ángel que se le aparece a Zacarías y le hace aquel anuncio que veíamos el curso pasado, imposible de creer, ¿no? Él, anciano, como su mujer, anciana, ambos un matrimonio que hasta ese momento y ya en la ancianidad no habían podido tener hijos. ¿Cómo iba a ser aquello posible, ¿no? Y empieza con este anuncio que luego San Lucas reproduce en paralelo con todo tipo de contrastes magníficos. Por eso digo que se trata de un narrador increíble, ¿no? Si este ángel Gabriel que se aparece por primera vez lo hace en el sur de Israel, en Jerusalén, el siguiente que se aparecerá, que es el mismo ángel con el mismo nombre, Gabriel, un mensajero de parte de Dios, y se le aparece a otro personaje bien distinto, ¿no? De modo que en ese versículo 5 comienza el ángel Gabriel, que se le aparece a Zacarías, un sacerdote anciano, oficiando en el templo, ofreciendo el incienso. Le anuncia esto que al parecer era algo imposible de que ocurriera, porque los dos eran ancianos, y él, por más que ejercía esa profesión, subrayo lo de profesión porque así era, algo que se heredaba de padres a hijos, este oficio, el de ser sacerdotes en el templo de Jerusalén, y él no creyó ni una sola palabra de lo que el ángel le dijo. Y nos dice el evangelista que se quedó mudo. E inmediatamente, y por esto lo del arte narrativo de este gran escritor, ¿no?, nos lleva del sur, Jerusalén, al norte, ¿no?, de la región santa, Judea, a la región de los paganos, la Galilea de los gentiles. El mismo texto bíblico habla en esos términos, ¿no? O los refranes que corrían en tiempos de Jesús. Pero ¿puede venir algo bueno de Nazaret, de Galilea? De modo que el ángel nos lleva a otro lugar y nos lleva no solo del lugar más importante, Jerusalén, la ciudad santa, y dentro de la ciudad santa el lugar más importante, la casa por excelencia, el templo, a una probablemente cueva. Como los que hayáis estado allí sabréis que en la Basílica de la Anunciación en Nazaret está construida sobre una cueva, la cueva que se venera como la casa de la Virgen, ¿no? Y este ángel, siguiendo este juego de contrastes, pues ya no se aparece en el lugar más importante, sino en el más insignificante, ni siquiera una casa al uso, una cueva, como las que vemos alrededor de esa basílica y que forman el poblado antiguo de la Nazaret del siglo I, ¿no? Pero además, otro contraste, no se le aparece a un varón, sino que se le aparece a una mujer. Y no se le parece no ya a un varón, sino a un varón importantísimo, que era un sacerdote que además estaba ofreciendo incienso en el templo, sino a una mujer anónima del pueblo. Y si nos fijamos, subrayábamos el año pasado al estudiar estos textos, el mensaje del ángel es el mismo, pero también al revés. Isabel, que era anciana y estéril, se le anunciaba que iba a ser madre. María, que es joven y que es virgen, se le anuncia que va a tener un niño, ¿no? Pero a diferencia de Zacarías, que no creyó ni una sola palabra,
y se quedó mudo, nos dice San Lucas, María, al decirle al ángel, a pesar de, me imagino, y ya vimos el año pasado, todo aquel cúmulo de pensamientos que tendría en su cabeza, en primer lugar porque se jugaba la vida. El mismo Lucas dice que cuando se le aparece el ángel Gabriel, aquella mujer estaba desposada con un hombre, es decir, estaba prometida con un hombre al que la ley ya los ligaba y le hacía tener que necesariamente guardar fidelidad. Me imagino que pensarían que pasaría por la cabeza de esta joven tantos pensamientos, ¿no? ¿Qué va a pensar ese carpintero de Nazaret con el que mi familia ha llegado a un acuerdo, probablemente mi tío Cleofás, para desposarme con él, pensando que es un matrimonio extraordinario? ¿Qué va a pensar de mí? Estamos prometidos, pero no podemos vivir juntos. Y yo no he estado jamás con ningún hombre. ¿Qué me está diciendo este ángel? Que voy a ser madre. Sin embargo, aquella mujer le dijo al ángel que sí, con aquellas palabras que la historia ha inmortalizado, ¿no? Hágase en mí según tu palabra. Y lo cierto es que aquella mujer no solo no se quedó muda, sino que se llenó de la palabra con mayúscula, de una palabra concebida en su seno, e inmediatamente se puso camino de la montaña. Este magnífico narrador, Lucas, que dedica este primer libro a Teófilo, hemos titulado nuestro curso de este año precisamente así: el segundo libro dedicado a Teófilo. San Lucas, a diferencia de San Marcos, de San Mateo y de San Juan, que escribieron un libro sobre lo que Jesús había dicho y había hecho, Lucas escribe dos libros. El primero dedicado a Jesús, como comienza este segundo prólogo que leeremos seguramente el próximo día, en donde ya entraremos en el relato de los hechos. Hoy vamos a presentar un poco el porqué del curso, la continuidad con el del año pasado y con el anterior, y algunas cuestiones para hacernos ver la importancia del texto que vamos a tomar este año en nuestras manos, los Hechos de los Apóstoles. Un libro de los 27 que forman el Nuevo Testamento que tiene unas peculiaridades extraordinarias. Tanto es así que se cree estar convencidos de que todos esos enigmas de esto que vamos a llamar, hemos titulado este primer encuentro, los Hechos de los Apóstoles, una luz sobre los años oscuros de los orígenes, ¿vale? Después entraremos sobre esto, porque los investigadores creen estar en lo cierto al pensar que este libro esconde muchas más sorpresas de las que una aparente lectura apresurada a primera vista podría dejarnos ver, ¿no? Y que si nos detenemos a leer, y a leer pausadamente lo que este maestro en el arte de la narración nos regala, pues probablemente tal vez sí que podamos encender una luz en esos años que los historiadores del cristianismo primitivo han denominado de esa manera: los años oscuros del cristianismo. Oscuros porque no tenemos textos, es decir, Jesús muere crucificado, ejecutado con la pena capital romana, la crucifixión, en el año 30. Pero hasta el año 51 no tenemos ni un solo texto. Y este que tenemos en el año 51 es el primer texto del primer escritor cristiano, que es San Pablo, que escribe antes que nadie, es el primero en escribir. Desde luego, por lo menos 2 décadas antes, o tal vez 3, que cualquiera de los evangelistas. Y que algún evangelista, pues 4 y 5 décadas antes que él, escribe San Pablo el primer escrito del Nuevo Testamento, que es la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Aquí los historiadores, como hacen estos historiadores que historiografían
por ejemplo, la historia del mundo y hablan de prehistoria a esa historia en la que no hay documentación escrita, pues, ¿qué pasa con estos años en donde no hay documentación escrita del cristianismo? De los años 30, los años 40, los años 50, hasta ese año 51 en que tenemos el primer escrito, ¿no? De modo que estamos ante un texto que es la esperanza de muchos investigadores de poder encontrar respuestas a muchos de los enigmas que tenemos planteados en aquellos primerísimos años en los que, tras la crucifixión de aquel profeta Galileo, del que estábamos hablando, del anuncio de su nacimiento a esta mujer, Miriam, de Nazaret, a la que aquel ángel le cambió la vida por completo, ¿no? Y bueno, pues hemos pensado dedicar todo este curso con esta preciosidad de cartel. No me canso de mirarlo, y no me canso de mirarlo por todo lo que tiene aquí, ¿no? Y sobre todo el lugar. El lugar es Cesarea Marítima, Cesarea del Mar, ¿no? Donde residían los gobernadores romanos, donde residió durante 10 años, desde el año 26 hasta el año 36, en que fue depuesto de su gobernación, el gobernador Poncio Pilato, prefecto, ¿no? La arqueología de esta ciudad magnífica hizo que se encontrara una lápida extraordinaria al rehabilitar el teatro romano de Cesarea Marítima y rehabilitarlo como se deben hacer las cosas, con piedras no de la actualidad, ni muchísimo menos nuevas, ¿no? Tampoco me canso nunca de decirlo, como nuestro teatro romano de Sagunto, que el arquitecto Giorgio Grassi, al que no le dejan tocar una piedra antigua en Italia, pues aquí nos hizo un teatro nuevo de mármol, ¿no? En Cesarea Marítima rehabilitaron el teatro con piedras de la calzada romana. Los romanos, en la última capa de la calzada, era mármol normalmente utilizado ya, al que le daban la vuelta y estaba perfecta la piedra, preciosa. La sorpresa fue que al darle la vuelta a una de estas piedras para ponerla en el teatro romano de Cesarea Marítima, como podemos ver cuando vamos a esta ciudad, ojalá se pueda visitar alguna vez de nuevo, y se encuentra esta lápida en donde pone Tius Pilatus, Tius, que era, pues le faltan las 3 primeras letras, no es el tío Pilato, evidentemente, sino Pontius Pilatus Praefectus Romae y los años, ¿vale? Con lo que se zanjaba una discusión importantísima que zanjó la arqueología de esta ciudad. ¿Era Poncio Pilato un gobernador con plenos poderes, incluso con el poder de condenar a muerte a alguien, lo cual muchos historiadores ponían en entredicho? Esta lápida zanjó esta discusión. Poncio Pilato no fue un gobernador dependiente del gobernador de Siria. Cuando él fue gobernador de Palestina, de la provincia de Judea, de la provincia de Palestina, era ya una provincia independiente, y su gobernador, del año 26 al 36, Poncio Pilato, con plenos poderes, sin necesitar del permiso de ningún otro gobernador, en este caso del de Siria. De modo que el lugar de este cartel magnífico, Cesarea Marítima, que veis ahí una ínfima parte, no ya a nuestros ojos vemos aquí una ínfima parte, pero Sergio ha elegido un lugar, como veis, estratégico, al lado del mar, porque si uno se sumerge en este mar, encuentra una sorpresa increíble, y es que esta ciudad tiene más sumergido bajo las aguas que lo que podemos visitar, también lo que ahora hay bajo las aguas podemos visitarlo, ¿no? Palacios, mosaicos, una ciudad increíble. De modo que no ha sido un escenario al azar, sino un escenario que va a tener mucho que ver
con los hechos que van a protagonizar nuestro relato, ¿vale? Porque uno de los coprotagonistas, no es el protagonista principal, desde luego, para este narrador. El protagonista va a ser un personaje divino, no va a ser un personaje humano, por más que los personajes humanos que aparecen aquí son muy importantes. Pedro, conocido como el príncipe de los apóstoles; Pablo; Santiago, conocido como el hermano del Señor; el obispo de Jerusalén. Bueno, pero desde luego San Lucas quiere hacer protagonista de este relato desde el principio a otro personaje que está omnipresente, al que él llama el Espíritu. De hecho, leeremos, iba a decir la semana que viene, no será la semana que viene, sino el 13 de noviembre, el mes que viene, leeremos ese texto en el capítulo 1, versículo 8 de este libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde San Lucas escribe: recibiréis la fuerza del Espíritu y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Bueno, como veis, parte de todo esto está en este título que le hemos querido poner a nuestro curso este año. El segundo libro dedicado a Teófilo, un diario de viaje con los apóstoles hasta los confines del mundo. Pero este versículo, el versículo 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, yo creo que es más que una mera declaración de intenciones. Es algo así como una especie de índice de lo que va a ser este libro incompleto, o el final que leemos es el final de este texto. ¿Escribió San Lucas algo más que no ha llegado a nuestras manos? Que es otro de los interrogantes que se plantea cuando uno se zambulle en este texto, ¿no? ¿Es posible que alguien como San Lucas, que ha gastado tantas energías en acompañarnos en el relato de la vida de Pablo, es posible que no nos diga cómo termina esta historia? Y simplemente se conforma diciendo: fue conducido a Roma y llegado a aquella ciudad, fue encadenado y custodiado con una guardia. Eso sí, podía recibir visitas a la espera de que se cumpliera la sentencia. ¿Qué sentencia? Había sido condenado a muerte. A muerte, que como ciudadano romano, que había apelado al César porque querían crucificarlo en Jerusalén. Y él le dijo al tribuno, al oficial romano, que a él no podían crucificarlo, porque él era un ciudadano romano y no podía tener la muerte de un esclavo, ni de un impostor, ni de un asesino, a quienes utilizaban este tipo de ejecución, la pena capital romana. Él había apelado al César y de nuevo protagonista esta ciudad. Estará 2 años prisionero en la cárcel de esta ciudad, Cesarea Marítima, esperando la embarcación que le conduciría a la capital del imperio, para ser juzgado por el tribunal imperial, porque había apelado al César. Y en un viaje que... hoy se dice esto del spoiling, ¿no? El spoiler, no voy a adelantar el final, pero ya el final lo sabemos porque lo hemos leído. En un viaje accidentadísimo en el que tiene incluso un naufragio, llega después de estar en la isla de Malta a la isla de Sicilia y después atravesando el estrecho de Mesina, que tuvimos la suerte de poder contemplar juntos en un viaje que hicimos precisamente recordando este último tramo del viaje de la muerte, ¿no?, de San Pablo, hasta que llegan a aquella ciudad. ¿Tiene sentido gastar tantas energías desde el capítulo 7, en que aparece por primera vez este personaje,
y sacaron a aquel joven que estaba predicando en la sinagoga de los libertos, llamado Esteban, y lo sacaron a empujones de la sinagoga y lo desnudaron y dejaron sus ropas a los pies de un joven fariseo llamado Saulo, nuestro San Pablo, ¿no? La primera vez que aparece en el capítulo 7, cuando van a ejecutar a Esteban, lapidado, apedreado hasta morir, ¿no? ¿Tiene sentido, después de estar desde el capítulo 7 hasta el 28, contándonos con todo lujo de detalles las peripecias de este personaje tan importante para aquel grupo, del que hoy nos detendremos a hablar, el grupo de los seguidores de Jesús? ¿Tiene sentido, después de contarnos con tanto detalle todo, no contarnos el final? ¿Cómo fue esta esperada decapitación, como correspondía a la ejecución de un ciudadano romano, ser decapitado, ¿no? Bueno, de modo que el lugar magnífico, vinculado a tantas cosas de nuestra historia, ¿no? También aquí en este lugar se descubrió una lápida importantísima, que zanjó otra discusión entre los historiadores, la discusión de si este tal cónsul de Roma en Acaya, llamado Galión, ante el que compareció también nuestro protagonista, Saulo de Tarso. No se conocía este personaje en la historia del imperio en aquella zona, ¿no? Asia Menor. ¿Quién era este enigmático cónsul Galión en Acaya? ¿No será un personaje inventado probablemente por San Lucas? Tal vez como inventado, tal vez sería también este Teófilo, el amigo de Dios. ¿Qué quería decir con este nombre? ¿Era un personaje de verdad, real, de carne y hueso? ¿O alguien inventado para escribir una historia como la escribían los historiadores? Heródoto, el padre de la historia, comienza de esa manera, diciendo las fuentes que ha utilizado, que él es el primero que escribe, que nadie antes que él ha escrito sobre la cuestión que él va a escribir, diciendo la metodología que ha empleado: he investigado de esta manera, he tomado fuentes, dedicándole su historia a un personaje, y luego diciendo lo que va a conseguir cuando lea la historia que le ha escrito y que le dedica en ese libro. Y así él, el primero, Heródoto, y también otro, Genofontes, y también otro, Tucídides, y también otro, Dion Casio, todos los historiadores griegos comienzan las historias del mismo modo, inventándose la mayoría de las veces el personaje al que le dedican el libro, ¿no? El hecho de que además este tal Teófilo tuviera este nombre tan potente, ¿no? ¿Será de verdad un personaje de carne y hueso? ¿O será alguien que San Lucas ha querido jugar con esa palabra de su nombre para decir: este libro está dedicado para cualquier amigo de Dios? Este libro está dedicado para aquellos que cuando lean el relato se conviertan en amigos de Dios, en Dios se convierta en amigo suyo. Bueno, lo cierto es que la ciudad Cesarea Marítima tiene un protagonismo absoluto en nuestra historia, también porque precisamente antes de embarcarse hacia Roma, Pablo de Tarso, ya unido a este grupo al que empezó persiguiendo, como aquella primera muerte que contempló después de que dejaran las ropas de aquel joven a sus pies y contemplar aquella ejecución, y no solamente la contemplara, sino que no estuviera tranquilo con que aquella fuera la única muerte. Aquel grupo, el de los seguidores del profeta de Galilea, tenía que pagar bien caro lo que estaban por ahí proclamando. ¿Pero qué estaban proclamando estos blasfemos? ¿De que alguien había resucitado? ¿Pero era posible resucitar ya de entre los muertos? A pesar de que él se dirigía a un público, los judíos, que creían en la resurrección de los muertos. Excepto un grupo, el de los saduceos,
pero todos los judíos creían en la resurrección de los muertos. ¿Pero en qué resurrección de los muertos creía y cree todavía hoy un judío? En la resurrección de los muertos que tendrá lugar al final de los tiempos. ¿Qué estaban diciendo estos majaderos? Estas majaderas. Porque además había mujeres. ¿Cómo se atrevían las mujeres a ir por ahí diciendo estas cosas? Pensaban los judíos bienestantes, ¿no? ¿Cómo es posible predicar la resurrección de los muertos si el mundo no ha terminado? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Y este personaje fue uno de los primeros que se lanzó a las calles a perseguir a este grupo que pensaba de judíos herejes. De hecho, este es uno de los nombres que aparece en el libro. Judíos herejes nazarenos, cuando todavía no se les conoce como cristianos. Será en el capítulo 11 de este libro, en el versículo 27 de ese capítulo 11, cuando regresan de un viaje, cuando dirá, y fue allí, dirá San Lucas, donde por primera vez, estamos en la ciudad de Antioquía, el grupo de los creyentes fue conocido con el nombre de cristianos. Pero ya estamos en los años 90. Estamos en los años 90, cuando eso sucede. De modo que ya estamos viendo la complejidad de este libro, que nos va a hablar de diferentes décadas, de la primerísima década, de los 30, 40 y 50, en donde el grupo tiene una situación muy determinada, de las décadas siguientes, de los 60 y 70, una década prodigiosa, podríamos hacer la broma, ¿no? Pero aquella década de los 70 veremos que tiene unas connotaciones terribles para los judíos, ¿no? Fue la destrucción de su lugar más sagrado, esto que llamaban el segundo templo, ¿no? El templo reconstruido a la vuelta del exilio, porque el primero, el construido por Salomón, había sido destruido por Nabucodonosor en el 587 a.C. Pero cuando regresan tras el edicto de Ciro en el 538 a.C. y reconstruyen el templo y lo terminan en el 515 a.C., ese segundo templo estuvo en pie hasta el año 70, en el que, tras aquella guerra que se había sublevado precisamente en Galilea, de nuevo en Galilea, siempre en Galilea, todo lo malo parecía suceder en Galilea. Y en el año 66 se declara la guerra contra Roma, que dura 67, 68, las legiones primero de Vespasiano, la 10ª Fretensis, que va barriendo a los judíos hasta el sur. En el año 68 llegan a la altura de Qumran, lugar que hoy conocemos también bien por la arqueología, y que apresuradamente lograron probablemente esconder sus tesoros. Año 68. Salieron a la luz en 1947, después de casi 20 siglos enterrados. Año 68, y ya cambiamos de general, porque a su general Vespasiano lo eligen emperador. Bueno, ahora está en la televisión esta serie precisamente de los Flavios, ¿no? El anfiteatro Flavio que construye Vespasiano y que hoy conocemos como el Coliseo. Y su hijo, el general Tito, se hace con el mando de la legión y llegará en el año 70 a Jerusalén. Después hablaremos de esa cuestión. De modo que un protagonismo absoluto el de esta ciudad, magnífica, con esta vista de un mar magnífico. Allí, como la última vez que estuvimos, cuando estuvimos, leímos un fragmento de el obispo de esta ciudad, que se llamaba Eusebio, y que escribe precisamente a sus conocidos, diciéndoles que el mar esta mañana es azul, magnífico, que con esta luz del sol, y bueno, pues estábamos al lado de un acantilado y de un acueducto, que Miguel estaba allí tomando notas como un desesperado del texto que estaba leyendo de Eusebio, el obispo de Cesarea, ¿no? Hoy conocemos este texto como la historia eclesiástica. Bueno, pues dedicaremos el curso
a destripar este relato, por arriba, por abajo, tratando de meternos entre los entresijos de los versos y de los capítulos, porque el libro, como ya he adelantado, nos habla de muchas décadas y esto va a complicarnos la lectura. ¿De qué grupo está hablando cuando habla de eclesía? ¿De este de los años 30, 40 y 50 que habla arameo, vive en las demarcaciones geográficas de Palestina y está en un ambiente rural? ¿O cuando habla de eclesía está hablando de un grupo que ya ha traspasado las fronteras de Palestina y está en el ámbito urbano, pero no cualquier urbe, las principales urbes del Imperio Romano, que eran nudos de comunicación tanto marítimas como terrestres, de los caminos que hoy conocemos bien también de aquellos viajes? Está hablando de ese mundo urbano, helenístico, de las principales ciudades del imperio, de habla que ya no es aramea sino griega, y de un grupo que ha traspasado de repente un mundo pueblerino israelita a las ciudades principales del imperio. ¿Nos está hablando de ese grupo de los años 60, 70 y 80? ¿O cuando habla de eclesía está hablando de su comunidad, la suya, a la que él escribe, a donde tal vez está este tal Teófilo, y le dedica el libro a él en nombre de la comunidad a la que se dirige? Tal vez en Éfeso, que de ser así sería una ciudad importantísima de la antigüedad, en donde habría tres grandes grupos con tres líderes cristianos distintos. Lucas, el escritor, Pablo, el protagonista del relato, Juan, que con el enigmático nombre de el discípulo amado escribe el cuarto evangelio, y parece que todos ellos escriben para una comunidad que está en esta ciudad de Éfeso. Pablo, una carta; Lucas, dos escritos; Juan, una carta, dos cartas, tres cartas, un evangelio, otro libro enigmático que conocemos como Revelación, Apocalipsis. Bueno, de modo que destriparemos el escrito, que no es fácil de leer, sobre todo por esta razón. Hay dos comunidades de las que Lucas habla. La primera de los años 30, 40 y 50, y la segunda de los años 60, 70 y 80. Lucas habla de ellas, y habla de ellas a su comunidad. De manera que veremos que hay dos iglesias de las que habla, y de esas dos iglesias les habla a la suya, a su comunidad, ¿vale? Y esto es lo que el descubrimiento de estos entresijos de este relato es lo que hizo albergar tantas esperanzas de que este libro, los Hechos de los Apóstoles, pudieran encender una luz sobre aquellos años oscuros, de los que no tenemos textos y apenas más que conjeturas de tradiciones orales, que tal vez estén recogidas en otro escrito enigmático, en otro evangelio, en el que supuestamente San Mateo y San Lucas se habrían fijado en él, y también en San Marcos, que ya les precedía, también en esa década que hablaremos ahora de los 70. De modo que este va a ser nuestro programa, ¿no? El 13 de noviembre nos centraremos en esa iglesia de Jerusalén, ese versículo 8 del capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles clave. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Y como trazando círculos concéntricos alrededor de Jerusalén, San Lucas parece esbozar el relato que va a escribir, centrado primero en Jerusalén, después en los alrededores de Jerusalén, en toda la región que conocemos como Judea, después en la región que está más al norte, justo en el centro, después de Galilea,
abajo de Galilea, que está en el norte, Samaria y Judea. Samaria y hasta los confines del mundo. Hasta los confines del mundo es el finis terre. ¿Estuvo este protagonista de este relato de Lucas en nuestra tierra? ¿Hay algún fundamento histórico para que en 1964 el Papa Juan XXIII pidiera al obispo de Malta, en donde se custodia un brazo incorrupto de Pablo, que la tradición señala como el brazo que fue encadenado, y pidiera al obispo de Malta que cediera durante un año a Tarragona, que quería celebrar en 1964 los 1900 años de la llegada de Pablo a Tarragona? Estuvo en Tarragona, estuvo no solo en Tarragona, sino en toda la costa levantina, llegando hasta Tarsis, hasta el Estrecho. Bueno, todos estos son interrogantes, ingredientes de nuestro libro magnífico. El año pasado un compañero nuestro de la facultad le puso título a una opcional, una asignatura que los alumnos pueden elegir o no, muy bonito el título, el libro de los Hechos de los Apóstoles, eje central del Nuevo Testamento, ¿vale? Y bueno, el hecho es que se trata de un texto que, como ya hemos anunciado, tiene muchas sorpresas. El 13 de noviembre nos centraremos en la iglesia de Jerusalén. El 11 de diciembre veremos esa difusión desde la ciudad santa hasta Judea, Samaria y Antioquía, otra de las ciudades que visitamos en el viaje que hicimos, y que evidentemente pues aquí tiene que ser rapidísimo porque solamente tenemos 9 meses, pero bueno, 9 meses son los meses de una gestación, así es que vamos a llevar a buen término esta gestación para que el parto de nuestra historia sea lo más fructífero posible. El 15 de enero, ya entrando en 2025, veremos la evangelización de Chipre y de Asia Menor, el viaje misionero, el primero, en el que ni siquiera Pablo va de jefe, va su compañero Bernabé, que era líder de esa iglesia de Antioquía. El 12 de febrero, ya habéis visto que todos estos días tenemos el primer día 5 capítulos, el segundo día 6 capítulos, el tercer día 1 capítulo, el quinto día tan solo unos versículos estudiaremos, porque se trata de esa famosa asamblea de Jerusalén, la decisión de qué hacer. Este tal Pablo es un iluminado que tiene una visión muy clara es un gran estratega que nos está marcando por dónde tiene que ir esta iglesia de Jesús, o se trata simplemente de alguien que tiene alucinaciones y que está haciendo cosas muy raras y muy extrañas y admitiendo en el grupo a gente a la que no debería haber admitido? ¿Cómo se le ocurrió admitir gente que no estaba circuncidada, gente que no provenía de la tradición judaica? En marzo veremos este segundo viaje misionero de Pablo, los capítulos del 15 al 18. El abril, el tercer viaje. Estos ya hemos hecho algunos de estos viajes sobre la marcha, porque estos grupos tienen también este aliciente de convertirse luego en trabajo de campo, ¿vale? En ir a ver de lo que hemos estado hablando. El 14 de mayo la protagonista será esta ciudad que nos ha regalado Sergio con este magnífico cartel. De nuevo en Jerusalén, y desde allí hasta la prisión en Cesarea Marítima, capítulos del 21 al 26. Y el 11 de junio veremos el final de este texto. No voy a decir cómo acaba la historia, porque esta historia tiene un final. San Lucas no lo escribe,
pero hay alguien que lo escribe, ¿vale? De modo que, si queréis saberlo, tendréis que fielmente estar aquí hasta el día 11. No es una estratagema, no es una estratagema para teneros aquí apresados, ¿vale? Pero lo cierto es que aquí hablamos de esos años oscuros del cristianismo primitivo, es decir, desde inmediatamente después de la muerte de Jesús hasta el año 51, en que Pablo de Tarso escribe el primer escrito del Nuevo Testamento, convirtiéndose en el primer escritor cristiano, el primer teólogo, en el primer escrito del Nuevo Testamento, el primero que, por una razón importante, en esta comunidad, decía, se habían cruzado de brazos porque, como el fin del mundo estaba cerca, ¿para qué trabajar? Y esa fue la razón por la que San Pablo les escribe a esta comunidad y les dijo, de acuerdo, pues el que no trabaje, que no coma. Y se acabaron las historias. Se acabaron las historias. Allí todo el mundo empezó a darse cuenta de que no podía ser mantenido a costa de los otros, ¿no? La ausencia de textos. ¿Tienen los Hechos de los Apóstoles la capacidad de encender una luz sobre esas 2 primeras décadas del cristianismo? Podríamos pensar como así es la investigación de estos últimos años, 1785, en que se descubren unos, casi podríamos llamar panfletos, unos fragmentos, así se llaman, los fragmentos de Wolfenbüttel, que el bibliotecario de aquella biblioteca descubre, algunos dicen que los escribió él, y sin embargo los puso como si hubiera encontrado lo que escribió su maestro, para esconderse detrás de otro nombre por si acaso lo que él se aventuraba a decir era excesivamente peligroso. Es decir, que en realidad cuando enterraron en aquel sepulcro nuevo excavado en la roca a aquel profeta Galileo, no estaba del todo muerto, y que el frescor del sepulcro, como si eso fuera posible, lo reviscoló y sus discípulos robaron su cuerpo y aprovecharon para difundir el bulo de que había resucitado de entre los muertos. Bueno, el hecho es que todo esto fue el desencadenante de una historia que no ha terminado, la llamada historia del Jesús histórico, la búsqueda de la investigación de este Jesús que está dentro de las líneas de lo que escriben los evangelistas y otros autores del Nuevo Testamento. Podríamos, y por eso os pongo ahí, búsqueda del Jesús histórico versus la búsqueda de la Iglesia histórica, podríamos de la mano de Lucas, y en concreto del segundo libro de su obra, acercarnos a esta Iglesia de los orígenes, de esos seguidores, mujeres y hombres, de aquel profeta Galileo. ¿Qué podemos decir del surgimiento del cristianismo? Utilizando esa palabra como un anacronismo histórico, porque si estamos en los años 30, esa palabra hasta los años 90 no se utiliza para designar a ese grupo, que ahora veremos los nombres, enseguida terminaremos, aunque parezca que no, puntuales, ¿vale? Dejaremos un espacio breve, va a ser de tiempo porque ha habido que presentarlo todo, pero dejaremos un espacio de tiempo para las preguntas y, como ha dicho don Gonzalo, la semana próxima comenzaremos por las preguntas que han quedado. Bueno, lo que pasa es que hoy habrán quedado muchas preguntas sin contestar. Me permitiréis que la semana que viene no comencemos por las preguntas para que podamos decir algo y plantear el tema. Lo que sí que me comprometeré es a terminar muy pronto para que dejar mucho espacio para las preguntas, ¿vale? Pero no empezaremos por las preguntas. ¿Cómo llegó a hacerse realidad esta religión que iba a configurar la historia y la cultura de Europa y fuera de ella, fuera de Europa, durante 2 milenios? ¿Cómo este grupo minúsculo se convirtió en un tiempo récord en algo imparable, en algo que dejó chica la religión madre de la que había surgido, el judaísmo? Ese mundo rural de ámbito semítico, de geografía palestina y habla aramea que os decía,
de esos años 30, 40 y 50 a ese mundo urbano, de ámbito helenístico, en la geografía de Grecia y Asia Menor, de las grandes ciudades del imperio y de habla griega. ¿Cómo se pasó de un mundo al otro? La respuesta parece obvia. Es el cristianismo, pero, como digo, ese nombre es un anacronismo histórico, porque la palabra cristiano aparece mucho tiempo después. Año 90, Antioquía, al regreso de aquel viaje con Bernabé. Cristianismo, habría que hablar de iglesia, habría que hablar de sinagoga, porque el grupo está todavía tan vinculado con el judaísmo que no es algo en absoluto diferente. Eso sí, resulta que creen que este profeta condenado a muerte como falso profeta por las autoridades religiosas de Israel, resulta que para este grupo dicen que es ni más ni menos que el Mesías de Israel. Pero, ¿podía el Mesías de Israel morir como murió? ¿Ejecutado? ¿Con una pena que se infligía a los ladrones, a los asesinos, a los esclavos? De modo que las preguntas eran muchas, ¿no? Y el grupo fue llamado de muchas maneras, de todas estas que pongo aquí y que vamos a ver mientras leemos el texto. Los discípulos, los creyentes, esto aparece muchísimas veces. También los que invocan el nombre del Señor. También los hermanos, eran conocidos como los hermanos, pero también eran conocidos como hermanos, por ejemplo, los grupos de fariseos en las sinagogas, los santos, los elegidos, los pobres, los que siguen el camino, los nazarenos, los galileos, los minim, los herejes nazarenos. De modo que veremos cómo este grupo de esos primeros años pasan haciendo una relectura con una reinterpretación que lleva consigo una confesión de fe. Y los grandes fenomenólogos de las religiones, los historiadores de las religiones, dicen que hay religión cuando tenemos estas tres cosas. Mito, es decir, textos sagrados, ritual, el rizos, rituales religiosos, plegarias comunitarias e individuales, y ethos, un comportamiento ético. Dice que una secta deja de ser una secta, como llamaban a este grupo, la secta de los judíos herejes nazarenos. Y que una secta deja de ser una secta cuando tiene unos textos sobre los cuales hay una interpretación absolutamente novedosa y divina que provoca unos comportamientos religiosos, rituales, y que provoca unos comportamientos éticos, personales, ¿no? Y comunitarios, sociales. Esa década de los años 70, 4 decenios siguientes a la crucifixión de Jesús, en el que las legiones de Tito llegan a Jerusalén y la destruyen, la conclusión formal de ese judaísmo del segundo templo, el final de esta primera generación cristiana, aunque ese nombre todavía en el año 70 es un anacronismo, todavía son judíos nazarenos, y judíos que siguen al nazareno, y judíos que creen que el nazareno es ni más ni menos que el Mesías y el Hijo de Dios. Pero, ¿es posible que a un hombre se le encumbre a la categoría de Dios? ¿Era este profeta Galileo ni más ni menos que el Hijo de Dios? Las muertes de tres figuras eminentes del cristianismo, Pedro, Santiago y Pablo, probablemente en los años 60. Dependiendo de cuál de esos años 60, el 64, pues habrá que ver ese aniversario celebrado en Tarragona. La redacción del Evangelio de Marcos, que es en esta época también, entre los años 64 y antes del 70, fecha clave, porque cuando Marcos escribe este relato, el templo de Jerusalén está en pie y no ha sido destruido, ni la ciudad arrasada, ni el templo expoliado por las legiones de Tito. Redacción del Evangelio de Marcos, redacción de un evangelio desconocido durante mucho tiempo y que hoy es también otro de los textos estrella de los investigadores, los Hechos de los Apóstoles y este evangelio
al que conocemos como el relato de los dichos del Señor, o conocemos también como el documento Q, como la fuente Q, en el que se habrían basado Mateo y Lucas. Bien, esto lo veremos el próximo día y hoy terminamos aquí. De modo que este va a ser un poco el plan de nuestra lectura de este libro. Como tenéis el cartel, y pondremos en el grupo, y Sergio, que se cuida de todo, de hacer cartel, de grabar esto, de estar en contacto con los internautas que nos escriben de Australia, de Estados Unidos, y escriben sobre el curso, que no imaginábamos jamás que iba a llegar a esos lugares, y nos mandan preguntas, etcétera, etcétera, y él se cuida de la página web. Bueno, pues estaremos en contacto. Disculpad los 3 minutos, que han sido los 3 minutos que hemos empezado con retraso. Algunos alumnos dicen, este no va a acabar, pero sí que ha acabado. Bueno, le dejo la palabra a mi querido amigo. Yo pienso que acabar con una oración y ofrecemos el curso pues como lo deberíamos de haber empezado primeramente, ¿no? Poniéndonos en manos del Espíritu Santo, sabiéndonos sus testigos y evidentemente poniéndonos en manos de María, ¿no? Lucas, tan cercano a la Virgen, a la ciudad de Éfeso, como lo fue Juan, como fue Pablo, y figura tan importante, libro tan central, ese eje, para poder comprender no solamente históricamente, sino también pues, para nuestra fe, y ahondar en ella y profundizar en el misterio del Cristo Jesús, de Cristo o de Jesús llamado el Cristo, que murió y resucitó por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mare de Déu de desamparats, pues darle las gracias a todos por la participación.